Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y seguimos con el tema del liderazgo en la serie Liderazgo para la Acción, y en esta ocasión quisiera hablar acerca de la persuasión como un elemento importante en el modelo comunicacional de un líder. Y es que en materia comunicacional, para ser efectivo, el líder por un lado necesita presentar argumentos y convencer a sus seguidores a fin de buscar constantemente ese alineamiento organizacional, pero por otro lado también necesita movilizar los sentimientos y las emociones de sus seguidores, yo diría persuadiendo el corazón y movilizando la energía de la gente. Diríamos que un líder efectivo convence y persuade, es decir, manifiesta estas dos dimensiones en su comunicación. Y estos dos ingredientes necesitan estar presentes en la comunicación del líder. Y podemos abordar en detalle cada una de estas dos dimensiones. Hablamos de convencer, que es lograr con razones la aceptación de una verdad, venciendo la duda o cualquier otra resistencia o negativa mental. Y la convicción obra sobre la inteligencia cognitiva, y su elemento propio es la lógica del razonamiento, la fuerza de la argumentación, la dialéctica. La convicción pues es importante para lograr la comprensión y la aceptación del mensaje por parte de la gente. Pero también es importante el tema de la persuasión, que es movilizar la voluntad impulsándola a la realización de algo. Y la persuasión actúa sobre el corazón en cuanto a que se direcciona a la sensibilidad, y su elemento propio es lo patético, lo emocional, que conquista la voluntad y la interesa en la aceptación o en la ejecución de algo. La persuasión yo diría que es fundamental para lograr el compromiso de las personas. Y como dijimos, ambas dimensiones son necesarias en la comunicación de los líderes. Y ambos elementos, convicción y persuasión, necesitan estar presentes en la forma como el líder comunica. Pero como liderazgo, digamos, es un asunto de movilizar, de motivar e inspirar a la persona. Yo diría que la persuasión es más inherente al rol del líder, si bien se requiere de elementos de convicción para lograr una verdadera persuasión. Y una de las competencias fundamentales de un líder es su capacidad para persuadir a sus seguidores, con el objetivo de movilizar su voluntad hacia el logro de objetivos organizacionales. La persuasión e inspiración pues constituye una herramienta fundamental para comunicar la visión, la misión, las metas y el énfasis requerido en el desempeño. El líder pues necesita hacer uso de la persuasión para transmitir su energía, su pasión, su poder, su motivación, su fuerza. Por otra parte, antes de convencer usando el logo como elemento de convicción, primero necesita dejar sentado lo que los griegos llamaban el patos, es decir, hacer una conexión emocional y afirmar el etos, es decir, su credibilidad. Esto de acuerdo a los elementos de la retórica definidos en la filosofía griega por Aristóteles. Yo quiero comenzar acerca de esos tres elementos tan esenciales en la capacidad de persuadir que requiere el líder tener en su discurso, en la forma como comunica, como conversa con su gente. Y esos elementos retóricos para la persuasión formulados por Aristóteles son el etos, que tiene que ver con las credenciales del líder, con su carácter, con su credibilidad. El patos, que tiene que ver con el apelar a las emociones, con trabajar la compasión. Y con el logos, que tiene que ver con el sentido racional del mensaje, con el contenido propiamente dicho. Y Aristóteles, que vivió entre el 384 y 322 a.C., yo diría que todavía en materia de comunicación sigue teniendo vigencia a través de este modelo que tiene más de 2 milenios, pero que no ha perdido vigencia e importancia. La idea es entonces comunicar como persona completa a la persona completa, apelando a su razonamiento, a sus emociones y a sus valores. Y los grandes líderes usan en forma extensiva estos elementos retóricos de la comunicación. Y basta con escuchar los discursos de grandes líderes y oradores como Abraham Lincoln, Winston Churchill, etc. Así que analicemos estos elementos en detalle. El primero de los elementos, y en orden ascendente, es el etos, es decir, la credibilidad. Y el etos se vincula a lo que los griegos llamaban el carácter. Y diremos que quien es el líder es más importante de lo que dice y hace, porque quién es, al fin y al cabo, determina
lo que dice y lo que hace. La credibilidad pues es la base de la influencia del líder y la credibilidad se traduce en confiabilidad y predecibilidad, es decir, la gente sabe qué esperar de ese líder. El etos pues nos habla del buen carácter del líder. El etos se asocia al compromiso con la verdad, con lo justo, con competencia, idoneidad, con el apego a unos valores. Y es que se requiere generar confianza para poder persuadir. Y la confianza tiene dos vías por donde se genera. Uno es el tema de la integridad y otro es el tema de la capacidad o la competencia. Y la gente confía en los líderes que son íntegros, que son congruentes y que en todo caso también manifiestan competencia para resolver problemas y tomar decisiones acertadas. Y este es el primer elemento de la persuasión. El líder necesita dejar constancia de su credibilidad antes de intentar persuadir y convencer. Y yo diría que la credibilidad crea un puente para la interacción entre el líder y sus seguidores y para la aceptación de su mensaje. Diremos que el etos, la credibilidad, abona el terreno para la aceptación del mensaje y para la influencia que proyecta el líder. Y si los seguidores no confían en el líder, pues no aceptarán el mensaje de este, por muy lógico y lleno de evidencias y argumentos que sea. Porque, como dice por ahí un adagio, la gente primero compra al líder, es decir, su persona, y luego compra su mensaje. Para cerrar este primer aspecto, diríamos que un buen etos como líder supone aportar en la comunicación, el hablar con la verdad, el proceder con integridad, el ser consecuente con los valores que se dice tener y pregonar, el comunicar con transparencia, el cuidar la buena reputación, cumplir con los compromisos y acuerdos realizados, ser ejemplo en lo que se pregona o se predica, demostrar también competencia en el ejercicio de su rol, ser auténtico, ser genuino. El segundo de los elementos de la retórica de Aristóteles para lograr persuasión como líder es el patos, y patos se vincula a la raíz que significa compasión. El líder necesita pues hacer una conexión emocional con sus seguidores, necesita crear ese ambiente psicológico que crea apertura y receptividad en sus seguidores. Y para eso el líder necesita escuchar a sus seguidores y mostrar empatía, compasión, vale decir, ser sensible a sus necesidades. La gente entonces, cuando experimenta el patos del líder, hace suyo el mensaje, se motiva a seguirle y trabaja junto al líder por los objetivos que el líder está planteando. El líder pues necesita hacer, digamos, vibrar el alma de sus seguidores, necesita conectarse con las emociones de quienes le escuchan o leen. Se requiere pues del líder compartir abiertamente sus emociones. Y yo diría que no son los hechos lo que cambian el comportamiento de la gente, es la emoción lo que cambia su comportamiento. Y de allí el valor de este elemento del patos. Y un buen patos como líder supone aportar a la comunicación, el comunicar con empatía y sensibilidad por el interlocutor, por el seguidor, por el colaborador, el usar el sentido del humor, el comunicar con coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, el utilizar, y esto lo han hecho muchos grandes oradores y líderes, usar historias, anécdotas, analogías, metáforas, símiles en la comunicación. Y bien importante el mostrar vulnerabilidad como líder porque eso le da accesibilidad a la gente. Y el tercer elemento de la retórica de Aristóteles es el logo, que está referido con el contenido del mensaje. Y luego que el líder haya dejado sentado su etos y su patos, entonces puede establecer las razones, es decir, los argumentos, las convicciones, las mediciones, la data, la estadística, el análisis de los hechos. Diremos pues que el logo implica una narrativa clara, coherente, con argumentación. Y luego tiene que ver con exponer acertadamente, con claridad, por ejemplo, las ventajas y desventajas concretas de un comportamiento o una decisión que el líder está tomando. Y en ese momento que la gente puede recibir la argumentación, entonces la gente puede entender y reaccionar con una percepción favorable, porque la gente también necesita razones para la acción. Y un buen logo como líder supone aportar en la comunicación argumentos bien construidos que incluyen, por ejemplo, pros y contras de una propuesta, la utilización de un mensaje claro, directo, descriptivo, entendible, lógico, ordenado,
el aportar datos específicos y precisos, el citar, por ejemplo, fuentes confiables y comprobadas acerca de la información que está compartiendo, el mostrar casos y ejemplos reales en relación con las ideas que está plasmando. Tres elementos, pues, que son importantes para lograr persuasión como líder en la comunicación: etos, patos y logos, y en ese orden. Tres elementos necesarios en la comunicación del líder para persuadir. Hasta el próximo encuentro.